radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Recontra Caput. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Bueno. Buen día. ¿Cómo estamos? 9 minutos pasaron de las 11 de la mañana y estás escuchando una radio que se llama Radio Caput. Y este programa se llama Recontra Caput. Yo me llamo Juan Martín Ramos Padilla. En la operación técnica hoy está el señor Chino Román. Román es el apellido. No es su tercer nombre. Uno de sus nombres es Nicolás y el segundo no lo conozco. Matías. El famoso Tute. Y además, como siempre, me acompaña la señora Lucía Nogarac. ¿Cómo le va? Buenas, ¿cómo andan? Yo ando bien, ¿usted? Un poco más ordenada en tiempo y espacio. Un poco más ordenada en tiempo y espacio. Sí, A ver, explique porque cómo ayer es eso. en madrugadas Ajá. estaba Lali y yo dije, hola, no sé qué, hoy es viernes. Y Lali Arrancó me diciendo hoy es viernes, claro, no, y ya Lali está. me miró y me dijo, no. Perdiste toda credibilidad, Toda. ¿no? A partir de ahí no sé cómo hago para creerte nada de Toda. lo que me vayas a decir. Sí, porque no dije martes. No, Dije claro. viernes. Sí. Lo que pasa es que tiene como una especie de fijación, Lucía, con los viernes, ¿viste? Y todo el tiempo está contando cuántos días faltan para que llegue el viernes, ¿no? Estamos a 3 segundos de que diga faltan 4 días. Dígalo. Faltan 4 días para el viernes. No, menos. Sí, no. Está bien. 4 días. Depende, ¿no? Podría decir 3, ¿no? Miércoles, Claro. jueves, viernes, según Lo si cuenta el día que contamos está hoy. corriendo o no. Ese es Si el quiere ser tema. optimista, diga que son 3 nomás. 3 días faltan. Bueno, es así, viste que como decíamos ayer, vivimos en una eterna víspera en esta vida y yo estoy con una cuenta regresiva un poco más larga porque faltan 47 días para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, ¿sí? Faltan 47 días para que todos los argentinos y argentinas de más de 16 años puedan concurrir a las urnas. Esto de los 16 años, claro, muchos dicen, bueno, sí, está algo constituido, pero en algún momento fue algo muy festivo, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, soy de la generación que no tuvo la oportunidad de votar a los 16 años y lo vivía con cierta bronca, ¿no? Era militante estudiantil secundario. Uno participaba de las discusiones, de los debates,
tratábamos incluso de llevar candidatos de diferentes partidos a la escuela donde yo estudiaba, a discutir, qué sé yo, generábamos toda una discusión interna dentro de la escuela y después, llegado el momento, uno se veía privado de entrar al cuarto oscuro y uno decía, ¿por qué? ¿No? Porque claro, había una especie de idea acerca de la cual las personas a los 16 o a los 17 años todavía no tienen la cantidad de neuronas suficiente como para ejercer su voto a conciencia. Mucho antes de eso, o no tanto, depende con qué perspectiva lo mires, pasaba lo mismo si eras mujer, ¿no? Claro. Es decir, y solamente podían votar los varones, porque claro, las mujeres no estaban con los asuntos de la cocina, los platos, cambiar pañales y eso, y qué van a entender ¿no? Entiendo yo que era un poco el razonamiento que llevaban adelante algunos. Bueno, a partir de Eva Perón se genera ese voto. Todavía no, es interesante tener conversaciones, ¿no? Si uno tiene una abuela, una bisabuela, de muchos años, que te pueda contar cómo fue esto de votar por primera vez, cómo fue que ocurrió, me parece que es algo recontra interesante. Bueno, y después pasó, por supuesto, en muchos periodos del siglo XX en el cual nadie podía votar, porque claro, tuvimos 5 golpes de Estado a lo largo del siglo XX, que también impidieron a todo el país de acudir a las urnas. Digo, estas son cosas que está bueno recordarlas, porque a veces se habla con cierta ligereza por parte de algunos sectores sobre, bueno, la verdad que votar cada 2 años, se podría votar cada 4, te suspendo el candidato, etcétera, 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 y no se termina de generar la conciencia suficiente acerca de cuánto se peleó, incluso cuántas personas dieron la vida, literalmente, para que se pueda ejercer el derecho al voto. Esto también lo digo teniendo en cuenta que de repente aparece también en estos días el tema del ausentismo en las elecciones. Me parece que está bueno pelear un poco contra eso, ¿no? Hay un montón de opciones, más de izquierda, más de derecha, más grandes, más chicas, más de arriba, más de abajo, a partir de las cuales uno se puede manifestar, pero la verdad que desde mi punto de vista es bastante penoso esto de despreciar la posibilidad de ir a votar. Totalmente. Además, quienes tuvimos este derecho, ¿no? Que es poder votar a partir de nuestros 16 años. En mi caso fue la de medio término de 2017. Uh-huh. Es todo un ritual, ¿no? Porque no tenés idea. Ahora es un poco medio automático, ya que uno ya sabe cómo es, que tenés que firmar y no te tenés que olvidar que después te tienen que dar el DNI, cómo se pone el sobre, que es mejor no cerrarlo con pegamento, sino ponerlo para la hora de contar las boletas. Usted no lo cierra con pegamento, no ni con la lengua tampoco. No, porque después el pobre presidente de mesa se vuelve loco. Ah, mire usted. Cuando hay que contar los votos. Es más fácil poner la solapa por adentro, que de todas formas dentro de la urna no se va a mover, ajá, que pegarlo con algo. Hay gente incluso que lleva boligoma. Hay gente que lleva boligoma. Yo le voy a ser franco, ¿no? Estaría bueno, ¿no? Ir a investigar, indagar un poco acerca de hábitos de las personas en el cuarto oscuro. ¿Qué hacen las personas en el cuarto oscuro, además de meter la boleta? Yo, por ejemplo, algo que hago, sé que... No sé si está bien que lo... Bueno, sí lo voy a contar. No, porque lo hago, a ver, digo, hace ya varios años que voy a la mañana bien tempranito, voto. ¿Quién me está llamando a esta hora? Señor, estoy al aire. Bueno, perdón. Algo que hago habitualmente es ir a votar y después salir al aire y hacer periodismo, ¿no? Entonces, como insumo, me agarro una boleta de cada partido, de cada frente electoral, me la encanuto y salgo con eso. Lo cual
es border desde el punto de vista de la reglamentación. Digo, lo hago sin ninguna culpa porque entiendo que lo hago digo, lo que no estaría bien que uno se lleve 20 boletas. Claro. Pero bueno, una boleta que se lleva un periodista y para equitativo, poder... ¿no? Equitativo, porque claro. una de cada uno. Está muy bien, a todos por igual, claro. No, porque usted sabe que esto es en serio, ¿no? Los fiscales de los distintos partidos cada tanto entran al cuarto oscuro, cuentan cuántas boletas, es una práctica muy común, cuentan cuántas habían puesto antes, y entonces van generando un ponteo que más o menos les va permitiendo saber cómo va la cosa. Bueno, los que hacen lo que hago yo les rompe un cachitito, pero como dice usted, es a todos por igual, con lo cual... Claro, ya está, es un voto además, no es que le estás sacando por la cuenta, le estás sacando, sumando o restando 5 votos, es un voto. Exactamente. Así que bueno, 47 días faltan para que esto ocurra. Estaremos, por supuesto, desde Radio Caput contándote todo lo que va ocurriendo a lo largo de esta campaña. Podríamos decir, ¿no? Que parece ser, después puede haber volantazos en el medio, pero parece ser que, por ejemplo, Sergio Massa un poco está con la estrategia de que... su campaña sea mostrarse gestionando, mostrarse laburando, y que no tiene a priori la intención de estar haciendo actos con grandes discursos, sino ir mostrando acciones concretas de gestión. Sí, que va un poco en línea, también quizás, ¿no? Es una especulación, pero... ¿por qué todavía no tenemos un spot oficial de Sergio Massa como candidato? Quizás había gente que se especializa en comunicación y campañas que hablaban sobre este tema y decían que quizás para un candidato del oficialismo, que además tiene este doble lugar, porque no solo es precandidato a presidente, sino que también es ministro de Economía, quizás lo más seguro para su imagen sería, como decís vos, gestionar y abocarse a la gestión y no andar en actos que alguien le pueda señalar con el dedo y decir, che, mirá, ¿por qué no estás, por ejemplo, atendiendo la inflación? Bueno, es complejo ese tema, ¿no? Porque de hecho yo el fin de semana en algún momento lo pensé, dije, ¿qué va a hacer? ¿Va a renunciar al Ministerio de Economía para abocarse a la campaña? Y también si renuncia el ministro de Economía de un día para el otro, también puede de algún modo hacer temblar algunos tableros que, ayer de hecho Cristina en el discurso, ahora seguramente estaremos conversando un largo rato sobre ese tema, pero en algún momento hablaba, ¿no?, de llevarle tranquilidad a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los argentinos. Eso podría también atentar contra esa tranquilidad de la que se habla. Tal vez sí sea algo que se piense para más adelante, para un último tramo de la campaña. Tal vez en caso de que se lo piense en ese sentido, se lo pueda plantear como algo planificado y a mediano plazo, es decir, estamos trabajando una transición para que dentro de un mes, por ejemplo, podría llegar a decir que no panda el cúnico, como diría el Chapulín Colorado. Sí, pero es algo, estaban mirando también otras historias, obviamente historias con otros contextos, porque sabemos que la economía argentina es complicada, la situación económica argentina es complicada, pero no sería la primera vez que un ministro de Economía en ejercicio, gracias, sea al mismo tiempo candidato a presidente. Pasó, por ejemplo, en Francia con Macron. Entonces están mirando ciertos ejemplos distintos igual, porque en Argentina tenés una inflación que te apremia y una economía que está muy complicada. No sé si es el mismo caso de la gestión de Macron en su momento. Probablemente no. Claro, de hecho, el propio Axel, no me acuerdo si fue Axel o fue Amado Boudou, que se refirió a distintos momentos para llevar adelante la gestión del Ministerio de Economía. Quiero decir, hay momentos en el cual el Ministerio de Economía es un ministerio tranquilo y hay momentos en el cual, tenés que estar y no estoy diciendo, no estoy hablando de la gestión, no estoy diciendo de que sea un buen o un mal ministro de Economía, estoy diciendo la situación en la que agarra el Ministerio de Economía. Claramente es una situación de
altísimas turbulencias, ¿no? Turbulencias que van desde una situación en la cual el Grupo Clarín te saca un zócalo y te dice que el dólar blue aumentó un 20% y se genera una profecía autocumplida en 5 minutos y eso te genera toda una corrida, hasta las situaciones con el Fondo Monetario Internacional, los vencimientos de los plazos, las cuentas que no cierran, el salario que está muy en una situación muy por debajo de las expectativas del laburante. Bueno, hay toda una serie de situaciones que hacen que sea un ministerio muy caliente, ¿no? Sí, además esta característica de superministerio, que es lo que pidió Massa cuando se puso a cargo de Economía, que es que tiene un montón de distintas secretarías adentro, que antes no estaban todas bajo la misma cartera, por ejemplo, Energía, por ejemplo... bueno, él, o sea, la otra vez tuvo una reunión de gabinete, eran miles, o sea, eran mucha gente, tenés que coordinar muchísima gente y a la vez tenés que estar pensando en una campaña. Digo, para eso supongo que tendrán gente mirando de cerca la campaña y la estrategia electoral, porque es algo que me parece que a varios nos parece que le puede llegar a complicar un poco este camino, ¿no? Sobre todo cuando veamos más adelante. Sabemos que en agosto son las PASO, antes vamos a conocer otros números de inflación antes de llegar a ese momento. Eso también puede llegar a condicionar. Exactamente, una inflación que, insistimos, viene siendo alta, ¿no? Cada mes desde que empezó el año fue superior al mes anterior, salvo en el último mes que bajó un poquito, pero que siguió siendo alta. No creo que me lo acuerdo de memoria. Primero, enero fueron 6%, febrero 6,6%, marzo 7,7%, abril 8,4% y mayo 7,8%. Ahí está. Cosa como uno se acuerda, Bueno, en fin, veremos entonces qué se sabe eso, más o menos dentro de 15 a 20 días. Sabremos la de Juan, claro, junio todavía de hecho está en marcha, ¿no? Sí. Bueno, no es el único candidato que es funcionario que tiene una responsabilidad importante. Podríamos decir que otro, si se quiere, tal vez es en el equipo amarillo, es Rodríguez Larreta, que es nada menos que el jefe de gobierno de una ciudad, de la ciudad capital, ¿no? De la ciudad más grande del país. Obviamente tiene menos habitantes que la provincia de Buenos Aires, menos habitantes que algunas provincias, pero es un distrito importante. Algunos dicen que no hay demasiadas turbulencias ahí sí tenés antecedentes acá en la Argentina, nada menos que con Fernando de la Rúa en su momento, ¿no? Sí. Bueno, y Macri también, ¿no? Macri también, exactamente, y en ese sentido me parece que en aquel momento llevaron adelante las campañas sin despeinarse demasiado, sin encontrarse en situaciones antagónicas, porque además lo que tiene la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, como facilidad, si uno lo compara con la provincia de Buenos Aires y el Clio de Axel, es que las distancias son cortas, es decir, hay un problema en un barrio determinado, digo, desde la jefatura de gobierno hasta cualquier barrio de la ciudad, en 45 minutos en auto llegás. Sí, además es la ciudad más rica. De hecho, en su momento, Ofelia Fernández, antes de bajar no de su candidatura, pero sí bajar de este apoyo a la candidatura de Pepe Rosenblatt, que ya vino militando mucho, militando en las básicas el tema de las PASO en la ciudad de Buenos Aires. Una de las cosas que decía parece que es la plataforma electoral la han convertido en la plataforma electoral de Larreta a toda esta ciudad, ¿no? Ajá. Como que la usa para hacer campaña y saltar así a la presidencia de la nación, dejando de lado un montón de cuestiones que son claves para los porteños y las porteñas, como la vivienda, como los espacios verdes. Recordemos cuánto le costó a los ciudadanos de esta ciudad poder siquiera empezar a intentar recuperar el río, ¿no? Porque había negocios inmobiliarios de por medio. Todas esas cosas se ponen de lado y Larreta la usa como, una gran plataforma electoral. Absolutamente. Ahora, algo ahí hay para analizar de todos modos, que la ciudad de Buenos Aires ya en varias oportunidades se ha convertido, por lo menos en dos, ya se convirtió en la ciudad en la cual está alguien previamente a ser presidente de la nación. Esperemos que queden dos y no pasen a ser tres. Y por otro lado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está lo que muchos llaman la maldición de Dardo Rocha, que es que
Muchos gobernadores estuvieron cerquita, pero ninguno lo logró, ¿no? El caso más reciente es el de Daniel Scioli, pero hay varios antecedentes. No hay un solo antecedente de que alguien haya saltado de gobernador de la provincia de Buenos Aires en la historia argentina a presidente de la nación. ¿Qué habrá ahí? Y bueno, algunos lo adjudican a esta cuestión casi a una cosa mágica, ¿no? Claro. ¿Será la propia sugestión del votante que dice no se puede, no puede ser? Porque es raro, es verdad. Es raro, porque además uno dice, a ver, ya está, ya llegaste a gobernar la provincia más grande del país, la más compleja, pero por lejos la más compleja, en un montón de aspectos, ¿no? No solamente en cantidad de habitantes, sino que con la diversidad que tiene, no tiene nada que ver, algunos rincones de la provincia son campo, otro es el conurbano con toda la concentración. Bueno, tenés complicaciones de todo tipo. Si lograste resolver eso, uno dice, bueno, listo. Claro. Estás claramente en condiciones de gobernar el país, ya lo demostraste, ya el 40% del electorado está ahí, ¿no? Y bueno, no ocurrió. Capaz es una simple casualidad. Puede ser que se revierta en los próximos años. Puede ser que se revierta en los próximos años, sí. Usted está diciendo Kicillof 2027, ya acaba. Graben este audio acá. Se acaba de lanzar la campaña Axel Kicillof 2027. Me gusta, ¿eh? No, también como para romper un poco con eso, porque ya una vez que lo hizo uno, ya está. Además, quiero decir algo. Esta vez, en los meses, ¿no? Retrocedamos un mes en el tiempo, un mes y medio, ¿no? Cuando íbamos y cantábamos Cristina Presidenta, Cristina respondía, no se hagan los rulos. Bueno, lo que más se parezca a Cristina, Axel Presidente, no, está muy bien la provincia, queremos darle continuidad al proyecto en la provincia, 4 años más. Dentro de 4 años ese recurso no lo tiene, ¿no? Podés hacer 2 mandatos solamente en la provincia, así que el año que viene, en 4 años, Axel está en la disyuntiva de, si quiere seguir en un cargo ejecutivo, presidente o nada. Sí, veremos qué pasa. Me gusta, me gusta. Sí, no vamos a empezar con Cristina 2027, o sea, llega un punto en el que dejémosla descansar un rato, que nos siga iluminando con sus grandes discursos. Ojo, que si ella levanta la mano y dice, che, tengo ganas, yo banco. ¿Cómo estará el tema de la Corte en 2020? ¿Cuándo es la próxima? En 2027. Sí. ¿Cómo estará el tema de la Corte Suprema de Justicia? Sí. Bueno, depende de tantas cosas. ¿No? Depende de tantas cosas. Qué miedo este país. A mí me parece, porque ya son las 11:30, ¿cómo pasa el tiempo? Fue una introducción un poco larga, porque se suponía que íbamos a hablar del discurso de Cristina de ayer y bueno, nos detuvimos en la introducción. Así que podemos escuchar un poco de música y después pasar a este otro tema. Dale, vamos a escuchar una canción de Wings que se llama Arrow Through Me.
bien, 35 minutos pasaron de las 11 de la mañana y ahora sí, entonces vamos a tratar de... Bueno, habló Cristina ayer, un discurso... Voy a tratar de evitar los adjetivos calificativos por un rato, no sé si lo voy a lograr, pero un discurso, y ahí ves, ahí tiene que venir un adjetivo calificativo, no hay manera de... me pareció fuerte en varios aspectos, ¿viste? Y sí me pareció genuino. Y esa es la parte que puedo decir por ahora que me gustó. Es decir, viste que vos escuchás hablar a un dirigente, a un político, no me gusta mucho esa generalización, pero escuchás hablar a un político y a veces tenés la sensación de que esa persona te está hablando con absoluta franqueza y muchas veces tenés la sensación, no de que te está mintiendo, sino que está especulando hasta dónde sí, hasta dónde no, qué te cuento de manera edulcorada, qué cosas esquivo. Y me pareció un discurso genuino, ¿no? Es decir, me dije, porque claro, todos nos quedamos el viernes con una sensación rara, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando? Primero nos enteramos por un off, nos dicen de una fórmula, después aparece un audio de Guado de Pedro diciendo quiero ser presidente, y después a la noche nos enteramos por medio de un tuit, sí, que no está firmado por ninguna persona, es decir, que está firmado por una institución, por Unión por la Patria, que la fórmula finalmente va a haber una fórmula de unidad que va a ser Sergio Massa y el Chivo Rossi. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo se cocinó todo esto? Y la verdad que es una explicación que creo yo, quienes nos sentimos identificados con un sector político determinado, nos la merecíamos. Así que en ese sentido está bueno. Después uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con el resultado al que se llegó, pero digo... por otro, a favor, el hecho de que, bueno, hayan puesto las cartas sobre la mesa y hayan transparentado, la cosa fue así. Sí, además ayer se hablaba mucho esto en las redes, ¿no? Es la nota que todos buscamos el domingo. Yo el domingo me levanté, me hice un mate y me puse a buscar en todos los diarios a ver la nota de cómo había sido la rosca para llegar a esa unidad y a esos nombres y a esa lista y cómo se había llegado cuando ya creíamos que más o menos estaba cocinado. Uh-huh. Y no existía esa nota, nadie la tenía. Entonces ayer decían, es esa misma nota en on, y esto es importante, porque Cristina habla en on, uh-huh. Y algo que decís vos que me parece que es algo que muchos estábamos esperando, porque fue muy de sorpresa. Incluso quienes quizás no les hace tanto ruido, o sea, quienes no piensan dos veces a ver si me gusta más o me gusta menos, porque no sabíamos qué es lo que había pasado en el medio, ¿no? Había un bache. Un día nos acostamos con la fórmula en la cabeza de Pedro Mansur y otro día nos levantamos y la fórmula era Massa Rossi, sin hacer valoraciones, como decís vos, simplemente dos nombres distintos. Entonces me parece que era necesaria la aclaración de Cristina. Bien, bueno, no sé cómo tenemos fragmentos para ir escuchando de lo que dijo ella, ¿cómo vamos a hacer? Tenemos fragmentos, vamos a contextualizar un poquito también en qué contexto, ella habló mucho del contexto, en qué contexto se dio esto también para entender ciertos ejes. Uno de los ejes fue los derechos humanos y la importancia de ir en contra del negacionismo. Esto fue en un acto en Aeroparque, porque recuperaron uno de los aviones que se utilizó durante el terrorismo de Estado para hacer los vuelos de la muerte que terminaron con la vida de militantes, de sus familiares, de muchos de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Y en ese contexto es que Cristina habla sobre el negacionismo y también habla sobre cuándo ella cree que inició esta nueva batalla en la que tenemos que todos los días volver a luchar contra la gente que quizás pone en tela de juicio varias cosas como las víctimas del terrorismo de Estado. Bueno, pequeño paréntesis hago antes de que vayamos a la parte política del discurso y que tiene que ver con algo que decías recién. Mencionaste el negacionismo, 12:15, 12:20. Vamos a estar profundizando el tema del negacionismo, que es un tema muy, muy interesante. Escuchaba recién
pedir una ley de negacionismo que la Argentina necesita. No la necesitó hasta el 2015, porque no había argentino que negara lo que había pasado. Resulta increíble que algo que es reconocido como una tragedia de la humanidad en el mundo entero, haya gente todavía en nuestro país que niega lo que ha pasado. Pero a partir del 2015 comenzó una tarea con ingente apoyo mediático, ¿no? El mismo apoyo mediático que tuvieron desde el 76 al 83 para hacer las cosas que hicieron, porque, a ver, vamos, sin la complicidad de los medios hegemónicos de comunicación hubiera sido imposible que sucedieran las cosas que sucedieron en nuestro país. Pero bueno, comenzó a instalarse la teoría del negacionismo y necesitamos, sí, una ley de negacionismo. En Alemania existe. Bueno, algo ahí que señalaba muy interesante que tiene que ver con la historia reciente es que, claro, antes capaz no se pensaba, no se la veía como necesaria porque no había un negacionismo. El negacionismo surge muy fuerte en el año 2016, a principios del año 2016, de la mano de Darío Lo Pérfido. En aquel momento antes había sido integrante del grupo Sushi durante el gobierno de la Rúa. En aquel momento era funcionario del gobierno de Mauricio Macri, no me acuerdo qué cargo tuvo al principio, pasó por 2 o 3 cargos, finalmente se fue a ocupar un cargo en Europa, porque se puso a insistir muy fuertemente él en que los desaparecidos no eran 30.000. Hubo un repudio grande de los organismos de derechos humanos. Él insistió y bueno, pasó un poco esto que decía Goebbels hablando de negacionistas, ¿no? De que miente y algo quedará. Bueno, logró instalar esa duda sobre una discusión que ya no se daba, porque ya se había dado, ya la habíamos ganado, ya había un consenso. Digo, vos podías ser peronista, podías ser radical, podías ser socialista, podías ser comunista. Había un consenso social, ya estábamos todos de acuerdo en que habían existido en Argentina 30.000 desaparecidos y no queríamos que nunca más volviera a pasar una cosa así. Así que de manera, haciéndole un poco de honor a su apellido, ¿no? Si uno analiza la palabra pérfido, hace esto, ¿no? Que desde mi punto de vista es una traición a la patria, ¿no? Así que, bueno, triste lo de Darío Lo Pérfido. Dato frívolo. A mí me duele mucho que una persona... A ver, no, me gustan a mí los datos frívolos. Me gustan los... a mí yo admiraba mucho, murió ella, a María Gabriela Pumer. Ajá. Fue la novia de Darío Lo Pérfido. ¿Cómo puede ser que pudiendo estar con Charly García, que estaba enamorado de ella, lo eligió a Darío Lo Pérfido? No lo puedo creer. No, es increíble. Además, Lo Pérfido, nada, esto que decís vos, no solo lo dijo, sino que lo sostuvo a todo esto, ¿no? Lo hizo un poco campaña. Una persona despreciable, porque alguien que se pone a poner en tela de juicio y a relativizar algo tan terrible en nuestro país como la dictadura cívico-militar, y yo creo que no le cabe otro adjetivo. Bien. Quizás algunos más, pero no los voy a decir yo, ni al aire. Bueno, ¿tenemos más Cristina? Tenemos más Cristina. Cristina después, esto fue como la introducción, porque después ya se puso a meter un poco más en el barro que queríamos todos de qué pasó con la fórmula Cristina, qué pasó. Uh-huh. Entonces ahí habla de quién hasta el viernes a las 7 de la tarde era su candidato, que es Guado de Pedro. Uh-huh, que estaba sentado ahí en primera fila. Estaba en primerísima fila. Entonces habla sobre Guado y habla y dice por primera vez, porque no se lo habíamos escuchado de ella, que Guado era su candidato. Cuando leo por ahí que los gobernadores pedían que no fuera él,
o que fuera Sergio, eso no es cierto. Los gobernadores querían una lista de unidad. Una lista de unidad que tenía que tener el consenso del presidente de la Nación y del presidente del partido, obviamente, de todos los sectores que componemos el frente mayoritariamente o minoritariamente, pero el consenso de todos. Es obvio que para llegar a ese consenso y la aprobación del presidente Guado de Pedro no iba a tener la aprobación del presidente. No te preocupes. No te preocupes. Uno de los momentos que ya se transformó en meme, el no te preocupes. Bueno, tremendo esto, ¿no? No sé cómo decantará esta frase yo con el paso de los días, ¿no? Porque, en algún punto uno siente una identificación de decir, a mí personalmente me pasa, ¿no? De decir, bueno, me gustaba más Guado. Uh-huh. Y escucharla a la propia Cristina diciendo, bueno, en definitiva en mi fuero íntimo me gustaba más Guado. Pero después por una cuestión de contexto, terminamos tomando otra decisión, bueno, genera una mezcla de sensaciones, ¿no? También lo que hace Cristina, que no está en este audio, pero vino unos poquitos minutos antes, es reconocer a Guado como el militante que es. Este paralelismo, ¿no?, que trazamos siempre con Guado en distintos momentos de la historia argentina. Fue uno de los que salió con los scratches cuando los genocidas andaban caminando por la calle como si nada. Después salió también en el 2001 y fue uno de los reprimidos por la policía durante el 2001. Después ya empezó con la política y se empezó a generar este cuadro político que vemos hoy en día. Pero también me parece que esta reivindicación de Guado, que después también se hizo en Lomas de Zamora, es muy importante, porque Guado es un posible candidato para el futuro que es muy interesante. No. ¿Usted está diciendo Guado 2027? Yo no estoy... A mí me sacan fórmulas que había no dicho, digo. Póngase de acuerdo con usted misma. ¿Axel 2027 o Guado 2027? No, lo que yo digo es que hay una necesidad en el peronismo de formar cuadros políticos. Bien. Que puedan en algún momento disputar de una manera competitiva una elección presidencial. Bueno, a ver, en ese sentido, ¿no? Yo me pregunto, porque siempre hay algo que se repite mucho, que es, no solamente en este contexto, sino en otros contextos y en otros países, que es el problema de la sucesión de los grandes líderes, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con los grandes líderes que nunca logran construir un semillero de sucesores? Pasó con Fidel, se lo señalan a Fidel en Cuba, se lo señalan a Evo Morales, a Venezuela, a Hugo Chávez en Venezuela, y uno podría seguir poniendo ejemplos, ¿no? Yo creo que si hay algo que veo que sí se va generando de modo interesante, es que hay un semillero de cuadros y de cuadros empoderados en el campo nacional y popular. Quiero decir, más allá de lo que vaya a pasar en estos 4 años, en el corto plazo, la realidad es que si uno piensa en el 2027, en el 2031, y bueno, hay unos cuantos cuadros políticos que ya tienen que son jóvenes y que ya tienen una experiencia acumulada enorme, ¿no? Hay 3 que te puedo mencionar que son los 3 más obvios, si se quiere, que son Máximo, Guado y Axel, pero también hay otros, incluso mujeres, muchísimas Mayra Mendoza, Anabel González Agasti, hay cuadros por todos lados que no sería descabellar que alguno o alguna de ellas algún día vayan a ser presidentes o presidentas de la nación, o que vayan a... que hoy ya están o ya han cumplido roles jugando en primera línea. Entonces, me parece que lo primero que podemos tachar es esta idea de que no se pensó, no se piensa en la sucesión. Eso a mí a futuro me resulta esperanzador. Sí, que son estos mismos pibes que, no todos, ¿no? Pero muchos militaban juntos en la facultad y empezaron militando en la facultad y después terminaron ocupando cargos importantísimos, ¿no? Como diputados, frente a las oficinas del Estado, como el caso de Luana Volnovich y de Fernanda Raberta,
bueno, hay un montón de casos, ¿no? Y ese camino, el camino lógico sería que esos cuadros siguieran creciendo. Absolutamente. Otra de las cosas de las que habló Cristina fue de las PASO. También hubo uno de los grandes, no sé, de las grandes personas que aparecieron nombradas algunas veces por su nombre y otras veces no, fue el presidente Alberto Fernández. Se había dicho que Alberto y Cristina habían hablado, salieron a desmentirlo, decir no hablaron al final. Cristina, yo creo que esto también es una opinión, ¿no? Mía. Capaz que le molestó mucho que los medios decían cualquier cosa. Algunos decían, sí, hablaron y dijeron esto, esto y esto. Y no había habido ningún tipo de reunión y vos ves que salen a decir cosas que nada que ver, entonces sintió que tenía que aclarar. Bueno, se la sintió, creo yo, especialmente molesta con ciertos tratamientos mediáticos, a tal punto de que llegó a decir una expresión que yo particularmente la tomo como, si se quiere, como un pequeño exabrupto, porque como periodista uno cuando dice dejen de leer los diarios, llegó a decir, digo, no la tomo realmente en serio, la tomo como la reacción de una persona enojada con una situación, porque además uno sabe que si hay algo que hace Cristina es leer los diarios. Es leer los diarios de punta a punta. Hablaba, ¿te acordás de las letras de molde? Y hasta incluso le han iniciado causas penales porque decían que ese hacía mandar los autos en un avión. Exactamente. Entonces, una de las personas de las que habló fue de Alberto Fernández y de esta insistencia de Alberto Fernández de que haya paso para democratizar el espacio, y lo que dice es, si la solución es la paso y pelearnos entre nosotros, la verdad. Ahí es donde la verdad que hay que apretar el botón, Chino. Y el viernes, y esto quiero dirigirme a los militantes fundamentalmente también, y a los ciudadanos y ciudadanas también, deben haber visto con sorpresa de repente, veo cabecitas que me hacen así, mucha sorpresa, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo no va a haber sorpresa si durante 1 año y medio nos tuvieron batiendo el parche con paso, y la democratización del peronismo? Vamos, que soy peronista, de muy joven, y todos los cargos que ocupé en mi vida fueron por el voto popular. Nadie me firmó un decreto para sentarme en un sillón. Nadie. Toda la vida ocupé, por lo tanto, la democratización como objetivo, sobre todo después que nuestro espacio político perdiera las elecciones como las perdió en el año 21, la derrota parlamentaria más importante de la democracia del peronismo, donde perdimos por primera vez mayoría y quórum propio en el Senado. La verdad que si la solución es la paso y pelearnos entre nosotros, la verdad... Ahí está, la verdad que no tiene sentido, ¿no? Me animo a completar la frase de Cristina. Claro, ahí minutos después terminaba diciendo, sinceramente, como militante política, sostenía que era necesario construir una lista de unidad. Y hay algo que dice también, que ella, viste que hay ciertos medios hegemónicos, sobre todo que tienen una referencia muy clara con la oposición, que siempre dicen que es medio tirana Cristina, que es mala, que no sé qué. Entonces se especulaba con ella les debe decir vos subí, vos bajá, vos no te bajes, vos esto, vos lo otro. Y lo que ella dijo es ni con una calibre 45 en la cabeza yo voy a ir y le voy a pedir a alguien que se baje o que se suba, ¿no? También desmitificando esto que en los últimos días había corrido tanto en los distintos medios de comunicación diciendo Cristina le dijo que se suba, Cristina le dijo que se baje, Cristina, cuando en realidad... a ver, de hecho después ella lo dice, lo único que ella quería era esto que cree que es lo mejor, que en su momento era una lista de unidad, y dijo, y si no era eso, yo ya tenía mi candidato que era Guado de Pedro, no iba a ir a llamar a, por ejemplo, a Daniel Scioli y pedirle que se baje. Sí, a mí como berretín es un tema que me encantaría algún día tener la oportunidad de entrevistar a Cristina fuera de este contexto, sobre este tema de
de las PASO, ¿no? Me parece que da para un debate muy profundo, que capaz es muy interesante tener ese debate, no por una elección por delante en donde, digo, porque una cosa es discutir si las PASO y las internas está bueno o está malo que se den, y otra cosa es discutirlo en el contexto en el cual uno en definitiva lo que termina analizando es si en este contexto determinado son convenientes o no, Sí. ¿no? Pero sí veo algo que yo todavía no termino de desentrañar, que en algún programa anterior creo que lo he planteado, esto de que las PASO son una herramienta creada durante los gobiernos kirchneristas, y que en definitiva, no me acuerdo si fue durante el gobierno de Néstor o durante el primer gobierno de Cristina que nacen, no tengo en este momento tan fresco ese dato, pero sí surge durante esa década, ¿no? Después prácticamente no se pone en práctica. Es cierto que cuando hubo alguna PASO en la provincia de Buenos Aires en el año 2015, el antecedente es que el resultado fue, prácticamente se regaló la provincia de Buenos Aires a María Eugenia Vidal. Yo creo que María Eugenia Vidal esa campaña no la gana por sus propios aciertos, sino por los errores que se cometen dentro del campo nacional y popular. Me acuerdo en aquel momento yo laburaba en La Plata, y algo que se decía en esa campaña en la cual Scioli era candidato a presidente de la Nación era: pase lo que pase, te estoy hablando del mes de junio, julio, agosto, pase lo que pase, lo único seguro que hay acá es que la provincia de Buenos Aires se gana caminando, te decía cualquiera. Y bueno, no pasó. De hecho, supimos todos que se había perdido la provincia de Buenos Aires antes de enfrentar el balotaje. Sí. Sí, y yo creo que es muy interesante esto de no tener la discusión en un año electoral, pero sí tenerla, ¿no? Uh-huh. Porque puede ser quizás el miedo a volver a repetir ese desacierto del 2015, pero es una herramienta que puede llegar a ser útil en algún momento. Hay que decir de todos modos que es algo que me parece que no se está diciendo muy fuerte, que es que en realidad sí hay una PASO, podríamos decir una PASO controlada, ¿no? Se estableció, es decir, a diferencia de Juntos por el Cambio, en donde hay dos proyectos absolutamente diferentes, con candidatos, con toda la lista distinta, acá hay dos proyectos con una diferencia específica. Es decir, el proyecto es el mismo, ¿no? Me refiero a Massa y Grabois. Es la misma, son los mismos diputados, los mismos senadores en todo el país. Cada uno de los distritos, vas a encontrar que la lista de diputados, diputadas, senadores es exactamente lo mismo. Lo único que te cambia es el binomio presidencial, ¿no? En donde, entonces, en definitiva, de algún modo ahí la puerta que se abre es esta de que, bueno, a ver, si vos sos un militante del campo nacional y popular, si vos sos un no militante pero que se identifica con el campo nacional y popular, pero la figura de Massa te hace ruido, no te convence, bueno, tenés hoy esta alternativa de votar a un candidato a otro candidato a presidente que forma parte del mismo proyecto, pero que plantea sus diferencias específicas. Bueno, ahora que lo nombrabas a Massa, Cristina tampoco había hablado sobre o había hecho valoraciones, viste que hay en otras elecciones donde le ha tirado un poco de flores a los candidatos, ¿no? A sus candidatos, uh-huh. En distintas partes de las listas, diputados, gobernadores, bueno. Dijo algo que nosotros podríamos verlo como un guiño, un pequeño guiño a Massa quizás, pero no lo sabemos. A ver. Que es que habla de cuando hay que ganar. Entonces dice, a veces para ganar hay que apostar. Lo que cuenta Sergio, esa tarde teníamos también una reunión en mi despacho después, y cuando llegó, le digo, relató, y ahí voy a relatar algo, porque eso fue en noviembre, ¿no? Fin de noviembre. Y me dice, voy a tratar de traerlo para el 8 de diciembre. ¿De qué año? Le digo. Porque, a ver, estábamos en noviembre. Es bueno la voluntad. Creo que los militantes tenemos en la voluntad un valor, pero Gramsci decía, ¿no? Con el pesimismo de la razón
y con el optimismo de la voluntad. Pero si hay demasiada voluntad, puede venir en voluntarismo y entonces hay que corregir y moderar. Le digo, no vas a poder traerlo, Sergio. Y ahí empezó, porque vos sos medio fullero, che. Porque cada cosa que le digo, te apuesto esto, te apuesto lo otro, te apuesto un costillar, te apuesto esto. Bueno, no importa, hay gente que apuesta. Y está bien apostar. Porque para ganar también hay que apostar, siempre, ¿no? A mí me parece que, a ver, voy a hacer una interpretación un tanto aventurada, capaz, de lo que dijo Cristina cuando dice esto: para ganar hay que apostar. Supongamos que la estamos entrevistando a Cristina Fernández de Kirchner y uno le preguntara: Cristina, ¿vos podés poner las manos en el fuego por Sergio Massa? ¿Vos podés garantizarme que él no se va a apartar un ápice del programa que venís planteando y de lo que Unión por la Patria viene planteando y viene defendiendo a lo largo de todos estos años? Y capaz la respuesta podría ser la que acaba de dar, ¿no? Hay que apostar, es una apuesta, no te lo puedo garantizar eso, no pongo las manos en el fuego. Sí dejo claro que el verdadero enemigo es el que está a la derecha, que el verdadero enemigo es Horacio Rodríguez Larreta, bueno, ella en un momento dice los que se pelean para ver si le meten más bala a la gente, no me acuerdo cómo lo dice exactamente, pero hace alusión a Juntos por el Cambio, pero digo, no hace un planteo de pongo las manos en el fuego. De hecho dice: a mí en lo personal, mi candidato, uno propio, con el que siento una identificación absoluta, es Guado. Vuelvo a lo mismo, tal vez es una interpretación aventurada, pero ¿qué significa si no esto? Bueno, es una apuesta. Sí, yo no creo que venga, que esté, o por lo menos yo no lo leo así, no creo que esté en consonancia con si puede o no seguir un programa. Me parece que tiene que ver con el contexto electoral en el que estamos, en el que hay que intentar poner un candidato que uno crea que sea competitivo. En este caso, es una opinión personal, creo que Sergio Massa puede llegar a ser competitivo. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con apostar a una candidatura que no es la de ella, porque la de ella era la de Guado de Pedro, y también apostar a una candidatura que es distinto a lo que se venía hablando en estos últimos días también, ¿no? Entonces, bueno, es también un poco un salto de fe, porque yo creo que no hay nadie en este país que pueda hacerle una lectura que diga el peronismo puede, o el peronismo no, Unión por la Patria puede ganar caminando la elección, ¿no? Entonces yo creo que cualquier candidato que se ponga también es una apuesta, porque es una situación muy complicada, ¿no? Porque si lo ponen lo veníamos hablando, si lo ponían a Axel, también es una situación complicada, porque decís qué pasa con la provincia, y ahí estás apostando eso. Si lo pones a Guado, decís, uy, me dirá tanto, también es una apuesta. O sea, yo creo que el peronismo y el campo nacional y popular ahora están en un momento en el que cualquier candidato que pongan es una apuesta. Sí, coincido. ¿Tenemos más? Tenemos más. ¿Te acordás lo que hablábamos de Insfran? Que le tiró un palito a Macri hablando sobre los feudos y dijo, parece que algunos somos feudos y otros no. Me encanta este pasaje, porque es un planteo que gira un poco alrededor de una cuestión casi discriminatoria en algún punto, ¿no? Es decir, si vos llevas adelante una conducta determinada en la ciudad más rica del país, es una conducta socialmente aceptable. Claro. Ahora, la misma conducta en Formosa es algo deleznable, es algo antiético, es algo que está mal, es algo inmoral. Bueno, esa doble vara me pareció muy interesante que se pusiera sobre la mesa. Sí, y Cristina lo que hace es tomar esto que no solo venía hablando Insfran, ¿no? Hay muchos gobernadores que vienen diciendo lo mismo, que es cuando pasa esto que decís vos, cuando pasa en la Ciudad de Buenos Aires está bien, o cuando pasa con ciertos intendentes del PRO está bien, y cuando pasa con los peronistas está mal. Entonces Cristina habla un poco de cabe y dice... es una comarca escriturada para la familia Macri. En los sueños de Tati, de Mabel, de Cecilia, de Héctor y de muchos compañeros de ellos, sé del trabajo, Miriam,
que hiciste de memoria, a partir de recuperar la memoria trayendo el avión, estamos contribuyendo a la memoria. En la búsqueda de verdad, con el trabajo que además hizo alguien que sin dudas es un reconocido para la Argentina de la aviación, también construimos verdad sobre la validación de las pruebas y sobre todas las cosas en la construcción de un camino y un recorrido de un sistema democrático firme y de un compromiso como sociedad con los valores democráticos, con la libertad y con los sueños de justicia de miles de argentinos, vamos a poder consolidar el camino de justicia. Por eso, mi agradecimiento. Probablemente el ladrillo que hoy pusimos sea muy pequeño, pero de alguna manera permite construir una pared para todos aquellos que quieren derribar la Argentina de derechos. Construyamos entre todos, entendiendo que en la disidencia, pero sobre todo en la convivencia, podemos limitar a todos aquellos que quieren derribar derechos en la Argentina, poniendo cada uno nuestro ladrillo arriba del otro. Construyamos la pared que le ponga límites a aquellos que en lugar de derechos quieren quitar derechos en la Argentina. Esa es nuestra tarea todos los días en la gestión y en los próximos meses recorriendo cada rincón de la Argentina junto a los argentinos. Rara la analogía de Massa con la pared. A mí en vivo me costó seguirle el hilo cuando se puso a decirlo del ladrillo. Ahí estaba hablando, hacía referencia a Tati también, porque Tati Almeida había contado un poco cómo fue la repatriación del avión, cómo empezaron las gestiones y bueno, y Sergio Massa tomó la palabra y hizo esta referencia a esta pared que hay que construir ladrillo por ladrillo, medio rara. Yo creo que tuvo un momento medio emotivo cuando habló sobre Malena, ¿no? Y que Malena estaba muy emocionada porque, bueno, la familia también tuvo sus problemas y también vivió un momento muy difícil durante la dictadura, pero después la parte de la pared fue rara, ¿no? Fue un discurso encriptado, sí. A mí también me resultó raro. Bueno, si no lo quisiera profundizar, okay, porque después también me pareció raro cómo contó el tema de la negociación para el avión, que dijo, no, y se dio cuenta de lo importante que era para nosotros, entonces le subió el precio, y está muy bien, agrega esa... Sí, la acotación del está muy bien me parece que estuvo bastante de más. Le salió el está muy bien, sí. Fue raro. Yo lo estaba viendo y dije, la pobre persona que está haciendo la campaña en parte de comunicación, ¿no? Porque una vez se pone en ese lugar. Me lo imaginé haciendo así, no, la gente que está escuchando no lo va a poder ver, lo que está en YouTube sí, como poniéndose la mano en la cara, como diciendo, ay, no sé, esa palabra no iba ahí. Bien, sí. Bueno. Pero bueno, hay que también, justo A ver, hay cosas peores, ¿no? Obviamente, podría haber hecho Garganta Profunda, por ejemplo, claro. No, y además es muy difícil, porque siempre hablamos de que es muy difícil hablar después de Cristina, cosa que no suele suceder porque es muy difícil. También es muy difícil hablar después de Tati Almeida, que además se paró ahí enfrente, dio un discurso súper enérgico. Volvieron a decir ese presente tan importante que se da en cada acto que tiene que ver con la memoria, la verdad y la justicia. Entonces, bueno, uno quería seguir como en esa energía de la emoción, de la lucha, de las madres, de las abuelas, de los familiares. Entonces queda un poco descolgado la historia de cómo se negocia la parte económica del avión. Así es. No me digas que hay más cosas de Cristina. No hay más cosas de Cristina. Bueno, entonces yo aprovecho para contarte, porque por ejemplo, si no pudiste escuchar el discurso entero de Cristina, o la otra también, viste que a veces viene alguien y te dice, bueno, contame qué dijo, resumime, bueno,
Infosiberia está haciendo eso, ¿no? Es decir, Infosiberia todas las mañanas te da las noticias del día para que arranques la mañana bien informado, pero además, o informada, pero por ejemplo, cuando está hablando Cristina, te plantea las 10 frases que a criterio de Infosiberia, después uno puede discutir, yo hubiese puesto pero las 10 frases más importantes, los 10 conceptos más importantes planteados por Cristina en el discurso, ¿no? Lo hacemos, digo, Cristina, más allá de que es claramente la lideresa de un frente político, además se caracteriza por hacer discursos en los que dice cosas, ¿no? Muchas. Dice cosas, porque hay otros, viste, que líderes que guitarrean un poco, qué sé yo. Ahora, Cristina, cuando abre la boca, dice cosas. ¿Qué iba a decir? Una maldad. Ahora se bala. Guitarrean figurativa y realmente. Claro, exactamente. Y te cuento algo sobre Infosiberia también. Ahora reinauguramos una vieja sección, ¿no? Cuando empezó el segundo año de Infosiberia hacíamos una sección que se llamaba Hace un año. Ajá. ¿No? Que no era la típica efeméride quemada, aburrida, que qué sé yo, sino que era ver qué es lo que habíamos escrito en Infosiberia exactamente un año antes, ¿sí? Bueno, y ahora volvimos a darle una vuelta de tuerca. Esta sección se llama Hace 7 años. Uf. ¿No? Entonces, Una vida. claro, una vida, ¿no? Cuando nació Infosiberia, entonces, para que lo estoy buscando, por ejemplo, ¿no? ¿Qué salió hoy? ¿No? ¿Qué pasó exactamente hace 7 años? Hace 7 años, ¿sí? 2016, el gobierno nombró al hijo del ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Oz, a cargo del Instituto Nacional de Propiedad Intelectual. Esto salió publicado en Infosiberia número 87 el 28 de junio, o sea, se publicó el 28, ocurrió el 27. Bueno, digo, es interesante también, vos fijate Sí. como espejo, ¿no? Podríamos entrar en la discusión, bueno, pero el hijo no tiene la culpa. No, estamos hablando de un hijo que reivindica exactamente ¿no? que reivindica el accionar del padre, ¿no? De hecho, también un poco por eso lo convocan, porque estas políticas económicas de Martínez de Oz durante la dictadura, que fueron después llevadas adelante durante los años 90 en los gobiernos de Menem y Alfonsín por Domingo Felipe Cavallo, también son retomadas por el gobierno de Mauricio Macri y, entre otras cosas, bueno, van convocando a los familiares de este hombre. Mira, eso es un poco, viste que Cristina siempre dice que es circular. Sí. La historia, ¿no? Y hay veces que este paralelismo que se hace, sobre todo con lo económico, ¿no? De las políticas de Martínez de Oz, las políticas del neoliberalismo en los 90 y las políticas de Mauricio Macri, de la dictadura nos fuimos, además de con el horror que significó, con una deuda muy grande del macrismo también. Absolutamente. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Una canción? Vamos a escuchar una canción. La de Charlie viene. La canción de Charlie. Este es el del momento día. en el cual en Radio Caput Lucas se toma su recreo, ¿no? Y deja larga lo que está haciendo y se viene acá venga, acérquese, ya si va a estar del otro lado del vidrio, véngase para acá. La que vamos a escuchar hoy es una de las primeras canciones de Charly García, del primer disco de Charly García, de Vida, ¿no? Charly, ¿sabe cuántos años tenía? 17 años cuando saca este disco. La canción se llama Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris. Y tiene algo que a mí me gusta mucho de esta canción. Está tratando vamos bien, ahí está. Tiene algo muy interesante esta canción. Es un tecnicismo, pero usted, que es un músico profesional, lo va a saber explicar mejor que yo, Lucas. Que por momentos la canción tiene un compás de 4x4 y por momentos la canción tiene un compás de 3x4. Es decir, por momentos se convierte en un vals. Se podría decir, ¿se me escucha? Se podría decir que es una amalgama, digamos, esto, o sea, que combine, hay muchos temas de los Beatles incluso que combinan dos compases los en la Beatles misma también canción. tienen, ¿no? Pero no es un recurso tan habitual, ¿no? Generalmente, digamos, en la música popular, 4x4 y desde que arrancás hasta que terminás, ¿no? Esto claramente denota la escuela de Charly García, que es la música clásica. En la música clásica es bastante común esto, más que en las canciones de blues, digamos. En la música clásica lo más habitual es encontrar el 3x4, ¿no? El 3x4 y combinarlo.
combinar, digo, y combinar varios compases es algo muy de la música clásica, Ajá. es la escuela de Charlie, digamos. Bien, El ¿podemos piano. explicar sintéticamente qué es 3x4 y qué es 4x4? Por ejemplo, pregunto sin saberlo, por ejemplo, usted que no se dedica a la música, ¿conoce la diferencia? No. Tiene que ver con los compases, ¿no? El chino tampoco. Bueno, Sería, a ver, muy a grandes rasgos, sería como un compás binario y un compás ternario. Sería binario, es lo que escuchamos muy comúnmente, es el 4x4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y el 3/4 sería una especie de, es el ternario, que es el vals, digamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. claro, y el vals famoso, no, a ver, no. Ta 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 ta. Bueno, se entendió. Y entonces hay momentos, fíjense que es 3x4 como el vals y hay momentos que es 4x4 como el rock, ¿no? Natalio Ruiz. Oh. Es que lo que pasa que mientras se puso a bailar el vals, el operador técnico quedó en cortocircuito por Ahí va. los compases. Y cuando pasó el tiempo, alguien se preguntó a dónde fue a parar Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris. Caminaba por la calle Mayor, del balcón de su amada a su casa a escribir esos versos de un tiempo que mi abuelo vivió. ¿Dónde estás ahora, Natalio Ruiz? El hombrecito del sombrero gris. Te recuerdo hoy con tus anteojos. Qué hombre serio paseando por la plaza. ¿De qué sirvió cuidarte tanto de la tos? No tomar más de lo que el médico indicó. Cuidar la forma por el que dirán y hacer el amor cada muerte de obispo. Y nunca atreverte a pedirle la mano por miedo a esa tía con cara de arpía. ¿Y dónde estás? ¿A dónde has ido a parar? ¿Y qué se hizo de tu sombrerito gris? Hoy ocupas un lugar más acorde con tu alcurnia. En la Recoleta. ¿Y dónde estás? ¿A dónde has ido a parar? ¿Y qué se hizo de tu sombrerito gris? No, 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 no. Hoy ocupas un lugar más acorde con tu alcurnia. En la En Caput,
Estamos con el padre Paco, que para mí es un placer y un honor. Buen día. Hola, buen día. Pasan cosas. Riéndome, seguramente Eve habría dicho alguna de sus bravuconadas y seguramente me hizo reír profundamente. No recuerdo exacto, pero sí recuerdo lo último que nos dijo en la plaza. Hay que hacer una pueblada para echar a estos jueces de mierda. Qué grande, Eve. Radio Caput. Gracias a ustedes, a Caput, que estuvieron haciendo el aguante, porque sin ustedes no hay posibilidad. Un abrazo. Esas cosas. Noticias. Ciudad de Buenos Aires. Alertan que en Cava aumentan los hogares y las personas en situación de indigencia. Así consta en el informe elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad, el cual registró un deterioro en el primer trimestre de 2023 respecto del mismo periodo del año pasado. El relevamiento indica además que los datos evidencian una desmejora relativa en relación con el primer trimestre de 2019, el último antes del inicio de la pandemia de coronavirus. Al respecto, se advierte que en los 4 años transcurridos, los cambios más importantes se observan en el mayor peso de los hogares en condición de pobreza, especialmente en la indigencia, con la paralela disminución de los segmentos acomodados y medios. Jujuy. Advierten sobre un procedimiento ilegal para llevar a Milagro Sala a una cárcel común. La dirigente social fue trasladada hoy desde su domicilio en Jujuy para una junta médica sin una orden judicial. El procedimiento fue señalado como ilegal por su equipo letrado, que advirtió sobre la posible intención de llevarla a una cárcel común. Finalmente no se cumplió con la evaluación médica por la mediación de sus abogados y Sala retornó a su domicilio ubicado en el barrio Cuyaya de la capital jujeña. Sociedad. Extinguen incendios forestales en Catamarca, Jujuy y Córdoba. Mientras tanto, los brigadistas esta mañana continuaban trabajando en un foco que se encontraba controlado en Jujuy y uno que estaba contenido en Mendoza. Así lo informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego al detallar que ahora no se registran jurisdicciones con focos activos en el país. El único foco ígneo que ayer estaba activo en todo el territorio nacional se encontraba en la zona Los Puestos, en el departamento catamarqueño de Paclín, y logró ser extinguido en las últimas horas por los brigadistas. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Los millonarios gritan fuera y los que están acá quieren entrar. Recontra Caput. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Como hablábamos hace un rato ya, Cristina en el discurso de ayer hizo alusión al tema del negacionismo, y claro, Cristina planteaba que hace algunos años no hubiese sido necesario pensar en una posible legislación acerca
del negacionismo, porque a nadie se le ocurría salir a negar que en la Argentina habían existido 30.000 desaparecidos. Y bueno, finalmente durante los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri empezaron a aparecer ciertos discursos muy fuertes por parte del elenco gobernante. En aquel momento uno de los pioneros en esta práctica negacionista fue Darío Lopérfido, que empezó a repetir una y otra vez que los desaparecidos no habían sido 30.000. Y en esos días en Radio Caput había una persona que empezó desde estos micrófonos a hablar fuertemente acerca de lo que es el negacionismo, ¿no? Se trata de Valeria Tuz. Ella es abogada, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es doctora en Derecho Penal, es magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es especialista en Derecho Penal, entre otras cosas. Y bueno, no solamente se limitó a hablar y a escribir algunos temas, sino que terminó publicando un libro que, si no me equivoco, fue en el 2020 que lo publica, un libro justamente sobre negacionismo y derecho penal. Ese es el título del libro, y está en comunicación telefónica con nosotros Valeria. ¿Qué tal, Valeria Tuz? Juan Martín te saluda desde Radio Caput. ¿Cómo estás? Hola, Juan Martín, ¿cómo estás? Buen día. Un gusto, por supuesto, hablar con vos, Valeria. Y bueno, me interesaba capaz, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar a la vicepresidenta ayer cuando hizo referencia al tema del negacionismo, pero bueno, me interesaría a mí hablar con vos acerca de cómo es esto de cómo podría ser una ley que de algún modo penalice el negacionismo, ¿no? Porque uno, desde el sentido común, piensa que por un lado jamás podría estar de acuerdo y jamás podría dejar de repudiar expresiones como las que poníamos recién a modo de ejemplo, que empezaron a proliferar en algún momento, que negaban la existencia de 30.000 desaparecidos y que al día de hoy de repente vuelven a surgir. Pero por otro lado uno se pregunta, ¿está bien generar una sanción ante quien lleva adelante una conducta de estas características? Bueno, me interesaría ver un poco tu mirada al respecto. Bueno, Juan Martín, es una pregunta súper interesante, difícil. Eso es lo que se discute, digamos, cuando uno analiza la criminalización del negacionismo. Y ahí me parece que hay como dos entradas interesantes para pensar. Por un lado, la primera pregunta es si es posible, ¿no? Si nuestro sistema constitucional lo permite, y eso nos va a llevar a los debates con la libertad de expresión y cómo nosotros vemos cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos, a diferencia un poco del sistema regional europeo, que es un poco lo que ayer la vicepresidenta de la Nación refería. Yo creo igual que es posible, pero digo, independientemente de eso, como contarte primero los planos y después charlamos lo que más te interese. Bien. La segunda pregunta, que es un poco a lo que vos te referís, es si criminalizar el negacionismo es deseable, ¿no? Si esta es la mejor estrategia frente a los negacionismos. Y ahí me parece que uno tiene que hacerse una serie de preguntas que pueden parecer muy sencillas, pero que son súper complejas a la hora de pensar una ley, que es ¿de qué crímenes estamos hablando? Y eso no es un tema menor, porque el negacionismo es un concepto difuso, no se refiere solo a los crímenes de Estado, y frente a los crímenes de Estado la pregunta sería ¿cuáles? ¿No? Solo la dictadura cívico-militar en nuestro país, la negación del Holocausto. Es decir, uno podría hacer otras preguntas. Una segunda pregunta, y a mí me parece que esa es la clave para poder pensar esta herramienta, es ¿qué sujetos serían aquellos criminalizados? ¿No? Y ahí yo entiendo que efectivamente hay un debate muy profundo, digamos, sobre todo al interior del movimiento de derechos humanos, digamos, y de lo que uno podría pensar esta delgada línea en no convertirse uno en un censor nacional contra disidencias ideológicas, ¿no? Entonces, hay una pregunta que es recontraválida, y entonces a mí me parece que una respuesta posible a esta pregunta, que es en la que nosotros venimos trabajando en los últimos años, es que por supuesto los poderes públicos del Estado deben abstenerse de tener expresiones negacionistas. Eso es otra cosa, es otro canal, no es un asado de domingo de un familiar que cuestiona el número de víctimas del terrorismo de Estado en nuestro país. Es
representantes de la función pública con expresiones que atentan contra valores democráticos. O sea, Entonces, vos lo primero que un haces, camino a muy ver si posible. te estoy interpretando bien, vos lo primero que haces ahí es una separación entre los posibles autores. No es lo mismo alguien haciendo un comentario en el bar de la esquina mientras se toma un café que un funcionario público haciendo una declaración. Sí, pero no es lo mismo, no solo por la distinción de los sujetos, sino por cómo piensa nuestro sistema de protección de derechos humanos la libertad de expresión, a diferencia del sistema regional europeo. En Europa pueden criminalizar al señor que se toma un café, al profesor que da una conferencia, digamos, en la universidad y al funcionario público, porque hicieron un trabajo vinculado a cómo pensar la libertad de expresión, que no es tan así en el caso de Argentina, integrando el sistema de protección de derechos humanos del sistema interamericano. Entonces, a mí me parece que ese es un modo de eludir ese problema, ¿no?, de la discusión sobre la libertad de expresión. Pensar en los funcionarios públicos prioritariamente. Bueno, como vos sabés, Juan Martín, yo tengo una mirada más amplia, yo creo que se puede criminalizar también a los particulares, pero entiendo que en esta lógica genera un lugar de tensión y de dificultad para poder pensar estas problemáticas. A mí lo que me parece central es que entendamos de qué estamos hablando, ¿no? Porque digo, si no parece la posibilidad de la autonomía de voluntad de los sujetos de expresar sus ideas, y la verdad es que no estamos hablando de esto. Estamos hablando de una estrategia narrativa, cognitiva, que tiene una finalidad intencionada, que busca un propósito político de apropiación del pasado, y que ciertos negacionismos, por ejemplo, la negación de la identidad de las víctimas o de la cantidad, también es un vehículo para evitar la responsabilidad de los perpetradores, para no discutir la causalidad de la dictadura. Es decir, es un engranaje muy complejo, ¿no? Que no solamente se trata de expresar de modo voluntario lo que uno piensa, lo que uno quiere en cualquier momento, en cualquier contexto, en cualquier lugar. Estamos hablando de otra cosa, y por eso ahí parece que Cristina tiene razón. Es decir, ahí hay un punto, reponiendo lo de lo que ella planteaba de Alemania, es el eje central para criminalizar los negacionismos tiene que ver con salvaguardar los valores de la democracia. Y creo que es cierto que efectivamente hoy hay más urgencia de salvaguardar esos valores que quizás hace 5 o 10 años, ¿no? Entonces me parece que es un interesante momento para discutir esto, que de hecho es lo que hizo Europa. Europa comenzó la discusión de estos temas básicamente pensando en este formato de cómo se creó el sistema de mundialización de derechos humanos a partir de la experiencia del nazismo. Dijeron, esto no va más, ¿no? Nunca más adorniano europeo, en donde montaron todo un andamiaje de derechos humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, y dijeron, estas expresiones atentan contra la propia democracia que nosotros construimos. Entonces, no hay lugar para los antidemocráticos en las democracias occidentales, ¿no? Por ahí fueron, ese fue el primer camino. Después hay una ampliación, fueron por otro lado, que tiene más que ver con los efectos de estos discursos que se relacionan con los discursos de odio. Y entonces, ¿se podría afirmar que, y sigo con el mismo ejemplo, ¿se podría afirmar que la expresión los desaparecidos no fueron 30.000 es una expresión que atenta contra la democracia? Sí, en realidad uno lo que podría pensar es que es una modalidad de negacionismo que es bastante conocida a nivel global, porque tristemente nuestras experiencias no son únicas, ¿no? Digamos, que es la negación de la cantidad de las víctimas de todo modelo de negacionismo, ¿no? Digamos, o sea, pasó con el Holocausto, pasó con el genocidio armenio, y entonces uno se pregunta por qué, ¿no? Digamos, ¿por qué negar la cantidad? ¿Cuál es el sentido de la negación de la cantidad? Y entonces ahí hay muchas respuestas posibles, es solo, digamos, esa construcción, ¿no? Digamos, una construcción colectiva. Por supuesto tiene que ver con la menor cantidad de víctimas, permite, digamos, una minimización, una relativización de la gravedad de los crímenes, por un lado. Pero por otro lado, y ahí esto es lo que me parece interesante en el caso argentino, lo que a mí me parece que busca esa afirmación es poner en cuestión la veracidad del movimiento de derechos humanos, ¿no? Porque el negacionismo, además de negar lo ocurrido, en cualquiera de sus formatos, ¿no? No son, digamos, como, bueno, no están desaparecidos, están paseando por Europa, pensando en los momentos durante la propia dictadura, ¿no? Digamos, hay los negacionismos son menos, no son 8.000, 9.000, no 30.000, digamos. Esto tiene un sentido, digamos, y eso es lo que importa trabajar. ¿Cuál es el sentido? Yo creo que el sentido es, por un lado, minimizar los crímenes, y esa es una estrategia a nivel global.
pero por otro lado, en el caso argentino muy particularmente, también implica una negación de la lucha del movimiento de derechos humanos en Argentina, ¿no? Y lo que sigue a partir de esa lucha, que son las políticas estatales de reconocimiento de memoria, verdad y justicia. Por eso me parece que ahí hay algo central para pensar los negacionismos. Entonces, por un lado está minimizar la gravedad y por otro lado poner en duda la veracidad. Te pregunto, porque justo hoy se conoció que Mauricio Macri planteó algo que ya había planteado con anterioridad. Te leo textualmente la frase, dice: ya califiqué el comportamiento de ellos como el curro de los derechos humanos, plantea él. ¿Podemos de algún modo estar hablando de lo mismo? ¿Hay negacionismo ahí? ¿Hay algún, podría haber algún tipo de conflictividad más allá de las opiniones que uno pueda tener a favor o en contra de un tema determinado con esa expresión del expresidente? Bueno, eso es súper importante. Yo ahí te voy a contestar como abogada, no puedo evitarlo. Y es una mirada más restrictiva, ¿no? de los comportamientos, independientemente de la valoración subjetiva que uno tenga de esas expresiones. Porque si no, efectivamente, el problema que tiene esta herramienta, recurrir a la herramienta penal, que también saquémosle el peso del concepto de la herramienta penal, ¿no? Uno puede pensar modelos de justicia restaurativa, puede pensar en capacitación en derechos humanos de funcionarios, puede pensar en clave la ley Micaela, que como nos ha aportado los feminismos, es decir, no necesariamente el formato es prisión, ¿no? Y esto también, para dejarlo en claro, ¿no? Digamos, uno puede pensar en otras opciones más compatibles con el sistema interamericano, pero aún así, es cierto que nosotros los abogados decimos así, ¿no? Hay que cerrar el tipo penal, que es la descripción de esa conducta que está prohibida u ordenada por la norma. Y entonces ahí yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y muy cautelosos de cómo construimos qué entendemos por negacionismo, cuáles serían las modalidades. Porque hoy uno lo piensa en clave de, Macri habla del curro de los derechos humanos y uno podría decir, haciendo una interpretación, una valoración, uno podría decir, no da que digas esto, ¿no? Fuiste presidente de la nación. Ahora bien, también hay otros negacionismos, ¿no? Si uno dice, y te lo complejizo, nosotros venimos de los barcos, también puede ser un negacionismo del genocidio indígena. Claro. Entonces, ojo con eso, ¿no? Hay que ser cuidadoso. La herramienta penal tiene que ser, aún que estoy a favor de esa herramienta, creo que tiene que ser súper restrictiva, ¿no? Porque en ese punto, hay una delgada línea, ¿no? Entre no convertirse en un censor. Por supuesto, lo de censor te lo digo en términos coloquiales, porque nunca implicaría censura previa. Lo que implica es poder determinar, nosotros como sociedad entendemos que nuestro nunca más significa nunca más a la violencia política, y en esa clave, cualquiera que atente contra estos valores de nuestra construcción del nunca más, va a tener una sanción, con la libertad profunda de hacer lo que cada uno quiera, como cualquier otro delito del Código Penal, ¿no? No implicaría nunca una censura previa. Claro. Sí, se me ocurre capaz, me parece muy interesante este contraejemplo que planteabas recién. Se me ocurre capaz que un elemento ahí podría ser, al momento de diferenciar una expresión de la otra, es la intencionalidad, ¿no? Es decir, en el caso de la expresión del curro de los derechos humanos, uno podría ver cierta sistematicidad de un concepto que se reitera, se insiste de un modo y otro para tratar de deslegitimar un movimiento determinado. Y en el otro caso, en el de fue Alberto Fernández, que en su momento dijo, los argentinos venimos de los barcos, capaz me equivoco, ¿no? Pero a uno le da la sensación de que tiene más que ver con cierta torpeza, porque después no hubo una insistencia. Es más, se me ocurre que es la verdad que te mandaste cualquiera, fue una burrada lo que dijiste, posiblemente hasta uno se imagina a una persona diciendo, sí, la verdad que fue una burrada, ¿no? Me parece que ahí capaz podría haber una diferencia. Sí, por supuesto, la discusión sobre la intencionalidad en este tipo de delitos es fundamental, porque de hecho uno podría generar una instancia de retractación, ¿no? Que implica decir, me mandé no me di cuenta, pido disculpas, eso seguro, de todos modos yo
vuelvo a la idea de pensar, viste, esas 2 o 3 preguntas que te decía al principio, ¿no? Como qué crímenes, qué sujetos y el para qué lo hacemos, era la otra pregunta que un poco la estuvimos conversando ahora, digamos. Y entonces en el qué crímenes es importante trabajar en los negacionismos de los crímenes de Estado, cerrar la conducta, porque puede generar mucha discrecionalidad / arbitrariedad. Entonces, en esa clave me parece que tenemos que hacer como ponernos a pensar más colectivamente, digamos, sinceramente, qué es lo que estaríamos criminalizando, ¿no? ¿Cuál es el objeto de la negación? No cualquier negación que nos cae mal permite, digamos, la aplicación de un delito como tal, porque por supuesto está en discusión la libertad de expresión. Entonces también tenemos que ser cuidadosos. Eso que yo te decía, que hay como una doble mirada, que es si esto es posible y si es deseable, ¿no? Claro. Entonces, también tenemos que dar respuesta si es posible, ¿no? Porque lo peor que nos puede pasar, digamos, y esto para explicitarlo más en una cuestión de política criminal, es que se litigue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el ejemplo que vos das, que Macri con sus abogados litiguen en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diga, esto cercena la libertad de expresión de Macri. Entonces, digamos, hay que diseñar, digamos, lo que se llama litigio estratégico, ¿no? Poder pensar para qué hacemos lo que hacemos, cuál es el sentido, la finalidad. Sí entiendo la urgencia, bueno, Juan Martín, vos lo sabés, yo hace muchos años que trabajo en este tema y lo vengo planteando con mucha preocupación hace muchísimos años, pero yo además creo que hoy se da algo aún más grave, que es cómo los viejos negacionismos, ¿no? Lo que uno podría pensar los negacionismos de los crímenes de Estado, se anudan con nuevos negacionismos de las agendas de derecha que lo que intentan es políticas regresivas en la ampliación de derechos. Entonces, creo sinceramente que es la madre de las batallas. Es decir, digamos, yo tengo una mirada distinta de qué hacer con los discursos de odio. Me parece que la herramienta penal no es la herramienta idónea al inmediato. Ahora, no es la herramienta idónea. En un discurso, no, es una herramienta posible, pero creo que ahí hay que trabajar muchísimo más en cómo digamos, hay herramientas administrativas posibles vinculadas a recursos que tiene la ley de medio para lo cual debiéramos reponerla, ¿no? Digo, Claro. Para empezar. En un segundo plano, yo creo que con los discursos de odio hay que trabajar en el formato de la ley Micaela, es decir, prácticas pedagógicas, educativas, en escuelas, digamos, y también en todo caso la posibilidad de cursos obligatorios, ¿no? Para funcionarios públicos y demás, y por supuesto lo que ya está vigente, que es la ley antidiscriminatoria, digamos, todo esto que ya existe. Claro. Pero sí me parece que es momento de pensar qué hacer con el negacionismo, ¿no? Porque por supuesto uno puede contestar, y es lo que se suele decir, que esto ya está en el Código Penal, en la figura de la apología del delito. Y como abogada te podría decir que, ok, es cierto que uno puede circunscribir esto en la apología de delito. Ahora bien, y es la tercera pregunta, ¿para qué entonces criminalizaríamos al negacionismo? Y a mí me parece que lo haríamos para que nuestro nunca más como sociedad quede absolutamente claro. Y ahí creo que Cristina tiene razón. Es un momento de volver a darnos ese debate. Te hago una consulta, Valeria. Los antecedentes en los cuales efectivamente se establecieron penas para quienes llevaran adelante discursos negacionistas, ¿conoces algún tipo de estudio, si es que existe ese estudio, que haya analizado qué resultados generaron estas prácticas? Mirá, me lo suelen preguntar. En general no hay estudios de timing de eficacia, ¿no? De estas expresiones. Ahora, yo me voy a asumir la pregunta, digamos, de modo negativo. Y es decir, no necesariamente la herramienta penal va a ser una herramienta eficaz, porque si nosotros entendemos el negacionismo como una práctica discursiva que tiene un propósito político particular, yo no tengo ninguna duda de que los negacionistas no se arrepienten de lo que dicen.
Entonces uno, si lo piensa en un formato de resocialización y demás, ¿no? Y claramente no sería una herramienta idónea, ¿no? Claro. Digamos, por eso digo, hay que complejizar la discusión. Ahora, yo no creo que el destinatario, más allá de que sea el sujeto concreto que va a tener, digamos, la posibilidad de sanción, y te repito, uno puede pensar sanción en términos de justicia restaurativa, que es otra cosa, no creo que ese sea el destinatario. Yo creo que el destinatario, digamos, de la decisión de criminalizar el negacionismo somos todos nosotros, la sociedad posgenocida que conformamos. Entonces, ¿qué valores decidimos proteger y ante qué decimos esto no? Digamos, me parece que esa es la herramienta adecuada. Por eso te digo que no necesariamente podríamos incluso, digamos, sortear la cuestión de la prisión. Digamos, estoy de acuerdo con que es un debate interesante para dar. Pero entonces, circunscribiendo a funcionarios públicos, obligándolos a una capacitación en derechos humanos y en la inhabilitación para el ejercicio de la función pública durante un periodo, una dimensión temporal del tiempo, eso no genera problemas con la libertad de expresión. Al contrario, implica un reaseguramiento de la democracia. Por eso te digo, a cada pregunta que vos me haces, se abren un montón de discusiones y como de ventanas, ¿no? De compuertas a analizar, pero por eso decía, me parece que lo que interesa es poder comprender cuál es la gravedad del fenómeno negacionista, qué efectos tiene, ¿no? Cómo ese fenómeno de negacionista impregna también en los discursos de odio, cómo esos discursos de odio generan incitación a la violencia y cómo se pueden producir materialidades concretas de violencia. Claro. Entonces, ¿por qué empezar por ahí? Está clarísimo. Bueno, la verdad que es muy muy interesante este debate y claro, uno de repente no se toma el trabajo de analizar qué es lo que buscan o qué pretenden aquellos que llevan adelante un discurso negacionista, ¿no? Es decir, yo a lo largo de esta conversación tomé una mayor conciencia acerca de lo que hay detrás de aquellos discursos que, volviendo al ejemplo de los desaparecidos, planteaban esto de que no hay 30.000. Bueno, nos planteás que en algún punto buscan quitar de responsabilidad a aquellas personas que están y estaban cuando se empezó con estos discursos siendo juzgadas por esos crímenes. Exactamente, y además en un momento muy particular, que es a veces lo que se llama el negacionismo de la identidad de las víctimas es un modo, un vehículo de expresión de lo que se llama negacionismo de la causalidad, que es discutir las verdaderas causas del crimen de Estado. En un momento muy particular, cuando la justicia, ¿por qué a partir del 2016 en adelante? Porque a partir del 2016 en adelante, con lentitud, con contramarchas, con dificultades, todo lo que ya sabemos, se inicia un periodo de investigación de la responsabilidad civil de la dictadura. Claro. Entonces, a veces instalar algunas discusiones son el vehículo para invisibilizar otras. Claro. Sí, me acuerdo que fue un tema de época, ahora me haces acordar, en noviembre del 2015 salió un editorial del diario La Nación muy contundente marcando una línea en ese sentido. Sí, totalmente, y además fue, como vos contabas al principio, una serie de funcionarios públicos en distintos medios de comunicación, como con un juego de pinzas, ¿no? Claro. Cada uno dando una de las modalidades prototípicas de negacionismo, el negacionismo subjetivo, la violencia la violencia subjetiva, toda la discusión de los dos demonios otra vez, y la discusión sobre la cantidad, ¿no? Entonces uno puede hipotizar, por supuesto es un trabajo, ¿no? Es explorar, a corroborar, demás, pero lo que uno sí se da cuenta es de la simultaneidad de estas dos cuestiones, ¿no? Cómo avanzan o recrudecen los discursos negacionistas cuando justamente empieza la investigación judicial sobre la responsabilidad civil. Clarísimo. Bueno, Valeria Tus, la verdad un gusto muy grande haber tenido esta conversación sobre negacionismo con vos. Te agradecemos muchísimo tu tiempo y estos minutos que has dialogado con Radio Caput.
No, gracias Juan Martín, a vos y a todos los compañeros de Radio Caput. Un abrazo muy grande. Y bueno, y si te interesa profundizar este tema, claro, ella publicó un libro que se llama Negacionismo y Derecho Penal, sí, un libro con prólogo de Mónica Pinto, de editorial Didot, ¿sí? Valeria Tus con H, una H entre la T y la U, es THUS. Señores, señoras, ¿qué son y 47? Bueno, escuchen, vamos con una canción y es más, me despido ya, me puedo despedir y vamos con ¿qué vamos a escuchar, Lucas? Se fue el chino se fue vaya a saber uno a dónde, tenía un compromiso, bueno, uno no anda preguntando, y vino ahí, Lucas se instaló frente a la consola, elegiste una... de todos los lados del mostrador, Lucas va de un lado para el otro. Bueno, elegiste una canción que no sea de Charly García, no vale de Charly. Vamos. Bueno, ya la eligió Lucía de la Furcade. Bueno, vamos con esa y nos despedimos. Entonces, señores, señoras, nos volvemos a encontrar mañana, miércoles a las 11 de la mañana, como todos los días. Chau. En el canto de las olas encontré un rumor de luz. Por un canto de gaviotas supe que allí estabas tú, despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente, gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir, embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrí. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que me